Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es el análisis de datos con Microsoft. Vamos a hacer un caso o una demostración práctica de todo lo que es un análisis de datos enfocados a un dashboard de ventas. Pero antes de eso vamos a dar una pequeña introducción. Más que todo vamos a entrar un poco en el contexto de ver qué importancia tienen los datos y más que todo, cómo presentar los datos y analizarlos mediante la herramienta de Power BI que es proporcionada por Microsoft, ¿no? Como ya les había dicho, pues vamos a tener una pequeña introducción acerca de los datos. Posteriormente haremos un demo. La introducción va a ser cortita, no vamos a ahondar mucho en todo este tema, pero sí lo que quiero dejar claro es la importancia que tiene el analizar los datos o generar visiones, perdón, visualizaciones que nos permitan o que le permitan al usuario final o al usuario gerencial, en este caso también, tomar decisiones basadas y fundadas en datos sólidos y en datos consistentes, ¿no? Nosotros lo que tenemos y nuestro deber, digamos, como analista de datos, es proporcionar unas visualizaciones limpias, no saturadas, no sobrecargadas, con una data totalmente limpia, con una data totalmente validada y contrastada con las fuentes originales. Particularmente Power BI nos permite conectarnos a una cantidad ingente de bases de datos o de orígenes de datos. Pueden ser bases de datos transaccionales, bases de datos no transaccionales, no relacionales, Big Data y todo ese tipo de cosas, incluso archivos planos, páginas web eh, y una serie de conectores que nos proporcionan a nosotros la información o los datos que vamos a tratar. ¿Para qué? Para nosotros procesarlos y convertirlos en este tipo de visualizaciones. Una visualización en la cual nosotros presentamos unos datos y que nos dan a nosotros, o mejor dicho, al usuario final, le da la herramienta para él poder tomar, y como lo digo una vez más, las decisiones adecuadas hacia el direccionamiento o una estrategia de cada una de las compañías o de los negocios. De todo este análisis, nosotros lo que ¿qué es lo que hacemos, digamos? ¿Qué es lo que hace un analista de datos, no? Es querer contar una historia con los datos, querer mostrar, paso a paso, mostrar una foto, una radiografía de cómo está tu empresa, cómo está tu negocio, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, por qué es lo que está pasando. Entonces, todos esos porqués, esos qué es lo que va a pasar o eso qué es lo que está pasando, lo hacemos a través de los análisis descriptivos, diagnóstico, predictivo, prescriptivo y cognitivo, que principalmente nosotros como analistas de datos en Power BI nos centramos en el tema de descriptivo, diagnóstico y cognitivo, que son análisis, especialmente este último, es un análisis de sentimientos, por ejemplo, podemos la medir la conformidad o qué es lo que piensa el usuario de nuestro producto o de nuestro servicio a través de encuestas de satisfacción. Podemos ver si su valoración es positiva, neutra o negativa hacia la empresa o hacia el servicio que se le ha prestado, ¿no? El análisis descriptivo y diagnóstico es aquel que nos permite evaluar eh, la empresa en base a datos históricos, cómo ha pasado, qué es lo que ha pasado, tomando como referencia, eso sí, siempre los datos históricos, que ya es lo que ha pasado, es decir, ese es un análisis basado en el pasado, digamos, y en lo que está pasando actualmente. Y el análisis predictivo y prescriptivo está más enfocado ya a un rol de científico de datos, que ya hacemos más predicciones, vemos qué es lo que va a pasar, basados en lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar y qué es lo que tenemos que hacer para que pase o para que no pase ese tipo de análisis, ¿no? Es muy importante también tenerlo claro. Dentro de este mundo de análisis y de diferentes análisis que hemos visto en la página anterior, tenemos el analista de negocios, que es aquella persona que está muy de la mano con el negocio, muy de la mano de las áreas de cada una de las empresas, principalmente del área comercial, del área financiera, que son las partes que están muy cerradas, que generan reportes o que generan reportes de alto impacto.
el área comercial, por ejemplo, ver cómo están las ventas de su negocio, el área financiera, ver cómo se está moviendo el tema financiero. Entonces, son analistas que están muy pegados a ellos, ¿no? El analista de datos ya está un poco más hacia afuera, ya está un poco más en la parte técnica, en las áreas técnicas de tecnología o de direcciones estratégicas. Es la persona que ya proporciona, recoge los datos que le da el ingeniero de datos, ya los datos tratados, y los transforma en visualizaciones que se presentan luego a los usuarios finales internos o externos de la compañía. Dentro de las certificaciones de Microsoft tenemos el PL300, que corresponde al analista de datos con Power BI. Luego tenemos el DP203, que corresponde al ingeniero de datos, que es la persona que trata la información, genera modelos analíticos, crea modelos analíticos, diseña modelos analíticos, ya sea en los diferentes entornos de base de datos, en nube, on-premise o donde se estén desarrollando. Posteriormente tenemos el científico de datos, que es el DP100, también es una certificación oficial de Microsoft. Y el administrador de base de datos como el DP300, administrador de base de datos tanto de la parte datos o warehouse analíticos o también bases de datos transaccionales, ¿no? Es aquella persona que se encarga de las dos cosas. Nosotros nos centramos, como ya había dicho, en el analista de datos, en el PL300, con Power BI de Microsoft. ¿Y cuál es el rol? ¿Qué es lo que hace este analista de datos, no? Este analista de datos centrados en Power BI, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite hacer la herramienta y qué es lo que hace este analista con esta herramienta? Es preparar los datos, realizar un modelo, ver la importancia que tiene el modelo. Esta parte de aquí del modelado de datos, puedo decirles yo que es una de las más importantes de todas las acciones que hace esto, porque si nosotros no tenemos un modelo bien consolidado, ya podemos haber preparado bien la data, que la visualización no va a ser buena, los datos que vamos a presentar no van a ser buenos. Este modelo nos permite a nosotros, un buen modelo optimizado nos permite mejorar un rendimiento en cuanto a la iteración del usuario con los objetos visuales, con los segmentadores, con los filtros y con todo lo que conlleva a un informe final de Power BI. También tiene el tema de realizar las visualizaciones, obviamente, realizar análisis ayudados de objetos visuales que nos proporciona Power BI, objetos visuales que ya vienen establecidos, como por ejemplo aquellos que nos permiten utilizar inteligencia artificial o machine learning, que ejecutan código de machine learning por debajo del objeto visual y que nos permiten gráficamente interpretar todos esos análisis sin necesidad de codificar. Y posteriormente la administración, ¿no? Podemos administrar todo lo que es el servicio de Power BI en la nube y todos los componentes que tiene. Esto sería la certificación de Microsoft, la PL300, que es oficial, ¿no? Bueno, y a partir de ahora vamos a irnos a la demostración. Voy a dejar de compartir esto y voy a abrir mi Power BI de esto. A ver, saludos a los que se van incorporando, chicos. Bueno, nos preguntan por ahí cuánto cuesta Power BI. Bueno, la suscripción, bueno, lo puedes trabajar gratis realmente, pero si quieres una suscripción cuesta $10 al mes, ¿no? Que es más barato que Netflix inclusive. ¿Cuál es la diferencia entre gratuito y el de suscripción? Bueno, básicamente que vas a poder compartir tus informes, ¿no? Y va a poder ser vistas a través de un URL por otras personas. A ver, podemos compartir, Efraín, ¿no? Pueden ir colocando sus preguntas, chicos, en los comentarios. Ya, perdón, tenía el micrófono apagado. A ver, contestando también un poco y apoyando lo que dice Jimmy acerca del costo de Power BI, la licencia. Power BI Desktop, el que estoy manejando en este momento, la descarga es totalmente gratuita para desarrollar o para poder ir interactuando con ellos. No necesitas nada más que descargarlo, ¿no? No necesitas comprar ninguna licencia.
Ya un entorno ya más de producción o más de empresas, sí hay varias licencias. Una de ellas es la Pro, la Premium por usuario y la Premium per Capacity. La Pro está aproximadamente en $10, la Premium por usuario en $20 y la Premium per Capacity en $5,000 al mes, ¿no? Obviamente, la que más se utiliza es la Pro por $10, que es la que te permite hacerse una serie de cosas y sin necesidad de tener mayor o necesitar mayor rendimiento, ¿no? Si ya quieres una capacidad un poco más amplia o un mayor tema de actualizaciones, ya son en la Premium por usuario. Pero bueno, todo eso se abarca en la certificación PL300, ¿no? Ahí lo abarcamos todo eso, todo el tema de licencias, todo el tema de administración, de roles, lo que nos permite generar todas estas visualizaciones. Pues sin más, les presento desde el entorno de Power BI Desktop. Este es el lienzo donde nosotros vamos a desarrollar nuestro informe, nuestro dashboard. Para eso lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, tener los datos, ¿no? Exportar los datos hacia acá. Nos vamos a ayudar a través de obtener datos, que es una herramienta, perdón, que es una opción en la cual nosotros podemos irnos directamente, esta vez lo voy a hacer a través de Excel, un archivo Excel que lo tengo preparado la información. Lo puedo hacer directamente a través del libro Excel o abrir donde puedo encontrar todos los objetos, todos los conectores hacia diferentes orígenes de datos. En este caso, le podría pulsar directamente en Excel, pero voy a ponerle en más para que ustedes puedan ver todos los objetos, todos los conectores a los cuales yo me puedo conectar. A ver, un segundito. Ya. Ahí me aparecen todos los conectores a los cuales uno se puede conectar a través de Power BI. Como pueden ver, son una cantidad bastante elevada de conectores hacia bases de datos, hacia diferentes fuentes o orígenes donde encuentre sus datos, hacia CRMs. Cabe mencionar, y eso sí es muy importante también saberlo, que claro, hacer un producto o una herramienta oficial de Microsoft, todos los conectores hacia diferentes productos, a otros tipos de productos de Microsoft son mucho más simples, más sencillas, no son tan complejas las conexiones, por ejemplo, contra una carpeta de SharePoint, una lista de SharePoint, una base de datos de SQL y un Dynamics 365, un CRM, las conexiones son mucho más simples, ¿no? No necesitamos tanta vuelta como quizás si fueran otras herramientas externas. Bueno, sin más, voy a pulsar sobre el libro de Excel. Le voy a dar a conectar. Me voy a ir a la herramienta que tengo yo, digo al origen donde yo tengo. Y aquí se me va a abrir otra página, que la cual les voy a dejar de compartir esta. Voy a compartir la otra.
Ya. Ahí están cargando los datos desde el archivo Excel, que es la ruta que yo lo tenía. Tarda un poquito, eso sí, son algunas entidades, son algunas, lo que vamos a hacer ahora es cargar algunas dimensiones y dentro de esas dimensiones, bueno, y unas dimensiones y una FAQ. Para los que tienen un poco el conocimiento de un modelo analítico, el modelo analítico se constituye de dimensiones que son aquellas, digamos, tablas que están creadas o que están puestas en forma de constelación alrededor de la FAQ, que es la tabla de hechos donde tenemos todas las métricas o todas los cálculos que podemos, que están o que se van a realizar, ¿no? Es un modelo dimensional, cual se genera los cubos también de analíticos, si mucha gente lo ha escuchado. Ya está cargado, ya tenemos cargado aquí. Podemos ver, por ejemplo, un análisis exploratorio. Tenemos la tabla de clientes, la tabla de cobranzas, el país, una tabla catálogo de país, un tipo de cliente, una tabla de ubicaciones y una tabla de ventas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer paso que hacemos una vez que cargamos la información en el Power Query, que es una herramienta, digamos, embebida dentro del Power BI, que es donde nosotros realizamos todo el tema de transformación de datos. Lo que vamos a hacer en este momento es realizar un análisis exploratorio a través de estas opciones que nos permite el Power BI, que nos da un pequeño resumen en cada una de las columnas, donde nos indica el porcentaje de valores válidos, el porcentaje de errores, el porcentaje de vacíos. Nos perfila la columna, ¿no? Cada una de ellas nosotros podemos ir seleccionando e incluso si queremos ver un poquito más allá, podemos activar el perfil de columna, el cual nos da, digamos, un estadístico de toda la columna, es decir, nos da una distribución de los valores y nos proporciona el recuento de las columnas, cuántos errores, perdón, de los registros, cuántos errores tengo, cuántos vacíos, cuántos distintos, cuántos únicos, cuántas cadenas vacías, el valor máximo, el valor mínimo. En este caso, como es una columna de texto, pues obviamente el mínimo te coge de manera alfabética, ¿no? Mínimo A, máximo la Z, ¿no? Eso podemos hacerlo para cada una de las columnas para poder nosotros ir identificando quizás qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo en este momento puedo ver que es una tónica general en todo mi dataset o en toda esta tabla que tengo el 89% de filas vacías. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? Ahí hay unos campos que en realidad se cargaron mal del Excel porque había antes campos, los borraron o algún tipo de cosas y tenemos valores nulos que me generan espacio, no me generan valor, son valores innecesarios que no se tienen que cargar al modelo de Power BI. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar unas herramientas que nos permiten a nosotros borrar ese tipo de filas y adicionalmente las columnas que también tenemos cargadas de más sin nombres de columnas, se pueden dar cuenta, esto lo ha leído del Excel, en el Excel ha estado así. Entonces, ahí me ha cargado hasta la columna 27, por ejemplo, que son columnas que son totalmente vacías, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es quedarnos con las columnas que nosotros queremos. Vamos a través de la función control, vamos a seleccionar todas las columnas que yo quiero quedarme con ellas. Y simplemente me voy aquí a la parte de inicio. En la parte de inicio de aquí arriba le pongo quitar columnas y le digo quitar otras columnas. ¿Por qué hacemos esto? Esta es la mejor práctica para eliminar columnas. Yo siempre aconsejo seleccionar las que me voy a quedar y eliminar las otras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el día de mañana esas columnas que están columna 8, columna 9, columna 10, si yo la elimino, automáticamente, como se pueden dar cuenta aquí, Power BI me selecciona esa columna, me pone el nombre quizás de la columna que va a eliminar. Pero si el día de mañana la persona que maneje ese Excel en la columna 8 ya la quitó o me puso otro valor o alguna cosa, entonces me va a generar un error al cargar el modelo, porque esa columna 8 ya no va a existir y va a estar haciendo una referencia a una columna que no hay, que no encuentra en el Excel, entonces no me va a generar un error. Lo preferible es siempre quedarse con las columnas que están. Entonces, seleccionar y se queda con las columnas que están. Ahora, de igual manera, pulso la parte de ID y me voy a quitar, reducir filas. Y en reducir filas digo quitar filas y digo quitar
filas en blanco. Selecciono, quito todas las filas en blanco y ya tengo el 100% de datos válidos, 0% de errores y 0% vacíos. Ya tengo mi data totalmente limpia. Y si ustedes se han podido dar cuenta, aquí a la derecha me va generando cada uno de los pasos. Es decir, yo inicié aquí en esta parte. Hasta aquí fue donde Power BI me trajo o me dio, digamos, los datos, ¿no? De igual manera yo puedo ir yendo hacia atrás para ir viendo qué es lo que fue haciendo Power BI. Solo, sin que yo le diga nada, Power BI automáticamente me reconoció las tablas. Después, ¿qué hizo? Navegó hasta la tabla. Aquí me reconoció todas las tablas que había en el Excel. Acá navegó a la tabla de cliente, que fue la que me extrajo. Luego en la tabla de clientes, si ustedes se pueden dar cuenta, en la primera, como nombre de columna, tenía puesto column 1, column 2, column 3. Entonces Power BI automáticamente detectó que en la primera fila se encontraban en realidad los encabezados. Y lo que hizo fue promover los encabezados como nombres de columna. Lo subió y después los cambió de tipo. Los cambió de tipo y les puso el ID, por ejemplo, lo puso valor numérico, el cliente lo puso en valor de texto. Lo podemos identificar aquí en este icono que está en la esquina de aquí arriba, ¿no? El teléfono lo puso en numérico también, la ciudad también le puso, el ID de la ciudad lo puso también en numérico, y así, durante todos los estos. Luego nosotros aplicamos la reducción de columnas, que es el siguiente paso, y la reducción de filas, que es el siguiente paso. En teoría, esta tabla ya está hecha. Nos vamos a la tabla de cobranzas y tenemos, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una columna que está en blanco, que es una columna 4. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a quitar columnas, otras columnas, y me quedo solamente con las columnas que necesito. ¿Cuántos valores vacíos? Aquí no tengo valores vacíos, aquí sí está bien. Continúo con la tabla de país. En país también tengo ID, país, y todas las demás se van a eliminar. Quitar otras columnas. Valores en vacío también tengo. Le voy a poner, perdón, reducir filas, quitar filas y quitar filas en blanco. Perfecto, ya tengo todo el 100%. Tipo de cliente, vamos a revisarlo. Un tipo de cliente tengo un montón de filas en blanco. Entonces voy a reducir filas, quitar filas en blanco. Y ya tengo solamente la tabla de tipo de clientes. Ubicaciones, vamos a ver, ubicación, ciudad, ID, columna, ¿ya? Perfecto, entonces lo que tengo que hacer es quedarme solamente con ID, ciudad y país ID, y lo demás lo quito. ¿Ya? Y además quito filas, quitar filas. Perfecto, y por último me voy a la tabla de ventas. La tabla de ventas tiene proyecto. Vamos a ver que me haga el análisis estadístico total de las columnas. Me dice que no tengo vacíos. Me dice que tengo 1000. Por defecto, Power BI te muestra solamente las 1000 primeras filas y te lo dice aquí. Genera los perfiles de columna basado en las 1000 primeras filas. Está aquí abajo. Entonces, este perfil está basado solamente en las 1000 primeras filas. ¿Qué pasa cuando un dataset o un conjunto de datos tiene más filas? Que es lo normal, ¿no? Digamos que tenga mucho más filas que 1000. Entonces, lo que hacemos es pulsar sobre este y le decimos que me genere el análisis sobre el conjunto de datos completo. Y ahí podría analizarle, por ejemplo, el de ventas. Me dice que en realidad tiene toda esta cantidad de datos distintos, 4.400, de los cuales únicos son 3.974, pero que válidos los toma como 100%. Es decir, esta data sí está bien hasta el final de todo, hasta el último de sus registros, digamos, en teoría. No tendría mayor cosa que hacer aquí, nada más que dos pasos adicionales. Una de las cosas que yo siempre aconsejo y que siempre le digo a mis alumnos y siempre lo hago, es tratar de llevar y de construir y de hacer un desarrollo lo más limpio y ordenado posible y documentado.
Entonces, ¿cómo yo puedo realizar todo este tema, todo este análisis, ¿no? Siempre hay que tratar de minimizar las cosas, lo menos es más, bajo ese concepto, menos es más. Yo lo que hago siempre es crearme, por ejemplo, un nuevo grupo aquí, un clic derecho sobre la parte esta de consultas y le digo, por ejemplo, dimensiones, que normalmente le pongo aquí, ¿ya? Me creo una carpeta aquí arriba, si ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, lo que yo hago es cargar todo lo que son dimensiones ahí. Para mí, ¿qué es una dimensión? La tabla de clientes es una dimensión, la tabla de países es una dimensión, tipo de clientes es una dimensión, ubicaciones es una dimensión, ¿ya? Y me genero otra carpeta, otro nuevo grupo, y le voy a decir FA, que es la tabla de hechos. Cobranzas es una tabla de hechos y ventas es una tabla de hechos. Ya. Yo tengo ahí creadas y ya agrupadas, es decir, especificadas, ordenadas las dimensiones e identificadas las FA. En la parte de otras consultas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta herramienta que dice especificar datos y voy a pulsar primero sobre otras columnas y voy a pulsar especificar datos. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Me permite crearme una tabla quemada, se podría decir, una tabla a la cual yo le voy a poner un nombre y voy a crear una columna. A esta tabla, primero a la columna le doy doble clic sobre la columna y le pongo medidas. Y la dejo en blanco, sin registro, solamente el nombre de la columna y el nombre de la tabla le voy a poner medidas, con un guión bajo al inicio. ¿Ya? Le doy a aceptar y me crea una tabla medidas vacía, con una columna y no hay ningún registro dentro. Luego vamos a ver para qué me cree esto. Ya, una vez que yo tengo, digamos, esto, voy a hacer un pequeño análisis de estas dimensiones, ¿no? Tengo la dimensión de cliente con el ID cliente, sí, con clientes. Tengo ciudad ID también. Tengo el tipo de cliente, es código y tipo. Ubicaciones, aquí tengo un país ID, eso me quiere decir que se me relaciona con la tabla de país. ¿Ya? Ya. Lo que yo voy a hacer es hacer una combinación, lo que se llama en base de datos es un inner, un join, para minimizar el tamaño del modelo. Es decir, yo no quiero cargarme tantas tablas al modelo de datos de Power BI para mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer a nivel de mi análisis exploratorio que he hecho ahora, puedo ver que a esta tabla de clientes le puedo unir la ciudad, pero la ciudad está en ubicaciones. Ya, entonces yo puedo unir la ciudad y después puedo unir el país. Y eso es lo que voy a hacer. En clientes, pulso sobre la tabla de clientes y aquí a la derecha me voy a combinar. Y en combinar consulta le voy a pulsar sobre combinar consultas. Pues tiene dos opciones, combinar consulta para crear una nueva o combinar consulta como tal. Ya, le voy a combinar consulta y simplemente selecciono el ID de cliente y me voy a la tabla de ubicaciones. No, perdón, era la tabla Ciudad ID, es la tabla Ciudad ID con la tabla de ubicaciones, sí, que es del ID. Ya, los dos son los IDs con los que se va a cruzar. El tipo de combinación es externa, le doy a aceptar. Se me crea una columna que tiene una columna de tipo objeto, que tiene como objeto la tabla, la cual yo le tengo que abrir y decirle qué es lo que quiero extraer de ahí. Y le voy a decir que solamente me traiga la ciudad y el país ID, que es el que me va a servir para cruzarme con la otra tabla de país. Y adicionalmente le voy a decir que me quite esta parte de columna original con prefijo, ¿ya? Le doy a aceptar y me expande. Ya tengo combinada, pegadas estas dos columnas. Ahora voy a volver a hacer lo mismo, pero con la tabla de país. Entonces me voy aquí, el país ID, le selecciono, me voy a la tabla de país, selecciono el ID, aceptar, me vuelvo a generar otra columna, la voy a expandir y solo voy a extraer el país. ¿Ya?
Ya tengo el país. Es decir, he combinado, he hecho inner de 3 tablas, lo cual me permite a mí reducir el modelo. Como yo ya tengo todas las otras tablas dentro de mi tabla de clientes, no necesito cargarlas al modelo. Entonces deshabilito la carga al modelo, la de país, y deshabilito la carga al modelo de ubicaciones. ¿Ya? Con todo esto, ustedes pueden identificar que cuando está deshabilitada la carga del modelo, está en cursiva. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es cerrar y aplicar. Y voy a cargar el modelo. El Power BI lo que está haciendo es cargando todos en paralelo, tipo de combinaciones o tablas dependientes una de otra, siempre le carga las, o sea, las carga en paralelo, pero como que le deja en suspensión a la que depende de las otras hasta que te cargase, pero no tarda mucho en realidad. Esperar un minutito. Perfecto. Ya se han cargado todas, me hace un recuento, me da un check, un visto, en la cual me indica que ya está cargado. Podemos identificar, aquí a la derecha tenemos las 4 tablas, que es la de clientes, que unifiqué las otras tablas, tengo la de cobranzas, la de tipo cliente y ventas. Me voy aquí a la parte izquierda, donde tengo la parte de informe, tengo los datos y tengo el modelo. Me voy a ir al modelo para ver cómo Power BI me ha identificado las relaciones. ¿Ya? Las relaciones entre las tablas. No me ha puesto ninguna relación, yo le voy a generar las relaciones entre las tablas. Yo quiero generar la relación, por ejemplo, entre clientes y ventas. Por ejemplo, le voy a ir ID con cliente ID. Es una relación. Y cliente y tipo, perdón, código con tipo, que está acá. Ya. Esa es otra relación de tipo de cliente con cliente. Y cobranza se va a relacionar a través del número de factura. Número de factura con número de factura. Simplemente arrastrando, ¿no? Seleccionamos el campo por el cual queremos cruzar, le seleccionamos y arrastramos. Aquí Power BI me lanza una advertencia, ¿ya? Para los que tengamos conocimientos de base de datos, sabemos que una relación muchos a muchos en base de datos no es permitida. Hay que romperla de alguna manera, ¿no? Pero Power BI a partir del 2020 aproximadamente ya te permite mantener esta relación. Sin embargo, te advierte, te dice que estás formando una relación con cardinalidad varios a varios y que tienes que tener cuidado. Te la soporta. De hecho, la crea, ¿no? Pero ¿cuál es digamos, aunque la soporte, la crea, hay que tener muchísimo cuidado porque obviamente te está generando un plano cartesiano. Al momento que ustedes presentan la información dentro del dashboard, dentro del informe, se puede incurrir en duplicidad de datos y no mostrar una información adecuada, para lo cual yo siempre aconsejo romper esa relación o minimizar esa relación. Para lo cual me voy a ir en este caso a la parte de datos y primero voy a ver por qué es que se me está generando una muchos a muchos. Voy a ver la parte de la tabla de cobranzas. Voy a ordenar factura, la voy a ordenar en orden ascendente. Y veo que sí, efectivamente, tengo 2 facturas que tienen 2 fechas distintas de cobro. En la una han cobrado este valor y en la otra han cobrado este valor. Ya. Y ahorita es lo que yo me voy a hacer una pregunta, ¿no? Y voy a hacer una pregunta también a mi usuario final, ¿qué le interesa ver o enfocado a qué va a ver el análisis? Por ejemplo, a mí me interesaría saber cuándo se cobró la factura, si se cobró en 3 partes, o me interesa ver simplemente que ya se cobró o cuánto se cobró al final de la última fecha, es decir, cuando se cobró el último valor, hasta cuánto tengo cobrado del total de esa factura, ¿no? Creo que yo voy por ahí y eso es lo que me interesaría cobrar,
hacer, ¿no? O sea, tener, mejor dicho. Entonces, una de las maneras de romper la relación muchos a muchos es o generarte una tabla intermedia, una tabla puente, que conecte las dos, o a su vez quitar es decir, subir la cardinalidad de la una, es decir, realizar agregaciones en una de las tablas para poderla que ya no tenga dos, sino que tenga un registro único. Y eso es lo que vamos a hacer esta vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, me voy a generar una nueva tabla. Voy a generar una nueva tabla y le voy a poner cobranzas. Le voy a poner resumen. Resumen cobranzas y le voy a decir, voy a utilizar una función DAX, bueno, algunas funciones, una función DAX, mejor dicho, que me permite a mí realizar agregaciones. Una de ellas es el summarize, ¿no? El summarize recibe como primer parámetro una tabla. ¿Yo de dónde voy a realizar la agregación? De la tabla de cobranzas, ¿no? Entonces le pongo cobranzas. Como segundo parámetro tengo ¿por qué columna voy a agrupar? He dicho que voy a agrupar por el número de factura, obviamente que es la que me va a permitir hacer el cruce. Además, no voy a agrupar por nada más porque las otras van a ser agregaciones, es decir, voy a hacer la agregación y le voy a poner el nombre de monto cobrado. Y voy a hacer una sumatoria del monto cobrado. Voy a darle un espacio y además también voy a hacer una agregación de la fecha. Fecha cobranza. Y le voy a decir que me saque la máxima fecha de cobro. Y con eso estaríamos. No se admite el monto cobranza. El monto cobranza es un stream, está diciendo. Nos vamos a volver a la tabla de cobranzas y vamos a ver el monto cobranza. Efectivamente es un stream y lo vamos a cambiar de tipo de dato. Decimal. No me permite cambiar porque tiene tiene el numeral. Se pueden dar cuenta que tiene, perdón, el valor de dólar. Esto lo vamos a tener que hacer aquí en transformar datos en el Power Query. Nos vamos a ir a Power Query. Vamos a la tabla de cobranzas. Monto cobrado lo vamos a poner como numérico decimal. Y ese sí me permite. Power Query sí te permite realizar ese tipo de cosas. Aquí tengo unos errores que le voy a decir que me quite los errores. Clic derecho. Quitar errores. ¿Ya? Perfecto, ahí sí ya está. Y ya que estamos aquí, lo voy a revisar si en la de ventas me pasa lo mismo. A ver si también está ahí. No, la de ventas sí tengo todo como decimal y estas tengo reconocidas como moneda. Perfecto, está bien. Cerramos y aplicamos. Ya, ahora sí ya le tengo. Vuelvo a la tabla que estaba creando de cobranzas, que como me dio error no se creó. Bueno, sí se creó, pero se creó con error. Entonces ahora sí ya se creó completamente bien, ya no tengo ningún error. Entonces lo que tengo aquí ya es una factura única. Le voy a volver a ordenar de orden ascendente para poderlo ver. Y ya no tengo repetida la factura 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, así hasta el final de los registros. Vuelvo a mi modelo. Elimino esta relación. Y ahora le voy a llevar a la relación de acá.
y número de factura con número de factura. Y tengo una relación de 1 a varios. Y he quitado la relación de varios a varios. Este proceso que he hecho también se puede hacer en el Power Query, ¿no? Donde habíamos hecho la transformación de antes. Lo que he querido hacerle aquí también para que podamos utilizar y puedan ver también las funcionalidades de las fórmulas DAX o de las funciones DAX, ¿no? Que nos proporciona Power BI. Bueno, sin más, ya tenemos el modelo hecho. Ahora sí nos vamos a ir a preparar nuestro informe, nuestro dashboard de ventas, para lo cual primero voy a hacer lo que yo suelo hacer es prepararme un fondo de pantalla. El fondo ya lo tengo preparado. Simplemente me voy a ir a fondo de lienzo y le doy a examinar. Me voy a ir a imágenes, donde suelo tener los fondos. Y, por ejemplo, aquí tengo un fondo. ¿Ya? El fondo lo pongo a ajustar y le pongo que no tenga nada de transparencia. Es un fondo creado en un Power BI, en un PowerPoint, ¿no? O sea, simplemente cogí un PowerPoint, hice aquí esta línea, hice aquí esta otra línea y lo creé. Ya está. Es para darle más que todo un poco de dinamismo, de color a la presentación. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es presentar una tarjeta, por ejemplo. Voy a presentar la tarjeta del total de las ventas, lo que siempre queremos ver o lo que siempre quiere ver el usuario final es cuánto he vendido, el total, ¿no? Todo lo que he vendido. Entonces, para lo cual, yo me arrastro primero una tarjeta y me voy a crear una medida. Aquí es donde viene el por qué me creé esta tabla de medidas, ¿no? Como les decía, una de las mejores prácticas o buenas prácticas es siempre tener las cosas ordenadas. Yo me puedo crear medidas en cada una de estas tablas, ¿no? Pero lo ideal es crearlas ordenadas todas dentro de la tabla de medidas. Así yo las tengo ya ordenadas y puedo ir a tener un mantenimiento más adecuado, no estar buscando, porque aquí, bueno, tenemos nuestro modelo con 4 o 5 tablas, pero hay modelos que pueden tener 10, 15 tablas aquí e ir buscando las medidas, ir buscando cuál es la que se ha hecho, entonces resulta un poquito más tedioso. Entonces, preferible tenerle aquí ordenado. Entonces, yo me voy a crear clic derecho sobre medidas, le doy nueva medida y voy a crear una medida no muy compleja, sino simple, que es el total de ventas, ¿no? Lo único que voy a hacer es una sumatoria del total de ventas, de la tabla de ventas. Le doy a aceptar y selecciono el campo. Lo puedo seleccionar aquí o lo arrastro al campo o le arrastro directamente desde aquí hasta el campo de acá. Entonces ya tengo aquí el campo de ventas. Me lo ha reconocido como moneda, me lo ha puesto como decimal, pero me lo ha agrupado por este término de millones, ¿no? Yo normalmente me voy a editar esto, ¿ya? Me voy aquí a la parte de aquí, editamos, y le puedo poner que el valor no sea con unidades, sino en ninguno. Ya le tengo completo y además le voy a quitar los decimales, porque cuando hablamos de millones, unos decimales no afecta. Este puede ser una tarjeta. Ya, y adicionalmente a esa tarjeta le puedo dar otro formato. Le voy a poner, por ejemplo, que sea un efecto. Le voy a decir que tenga un borde y una sombra. La sombra le voy a decir que no sea tan grande. Y ya está. Ya tenemos algo un poquito más presentable, ¿no? Yo puedo coger y crearme otra tarjeta. De hecho, es lo que voy a hacer. Me creo otra tarjeta. Y voy a crearme otra medida en la cual voy a identificar nueva medida. Voy a hacer un conteo de este total de ventas, pero quiero ver cuántas ventas me han representado. Voy a poner total de factura.
Voy a hacer un conteo distinto, count, de el número de factura de la tabla de ventas. Porque puede ser que haya vendido los 3 millones de una sola factura, ¿no? Tengo que ver la cantidad de facturas que he emitido para tener yo esa cantidad de ventas. Tengo 4,400 facturas que he emitido para tener esa cantidad de ventas. Para no hacer todo el trámite de dar el mismo formato a esto y a cada objeto visual, simplemente nos vamos aquí, seleccionamos este que ya lo di, voy a copiar formato, copio y lo pego. Entonces automáticamente el otro objeto visual ya tiene el mismo formato. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Y ahora me voy a generar un gráfico de barras. Y una vez que tengo calculada las métricas del total de ventas, ya me resulta a mí mucho más fácil hacer objetos visuales basados en las ventas. Por ejemplo, voy a arrastrar simplemente el total de ventas por país. Entonces me voy a la tabla de clientes y en clientes yo tenía el país. Selecciono país en el eje X y al eje Y le bajo la medida que ya hice antes con total ventas. Y ahí tengo ya las ventas. Que le quiero dar un formato igual al de arriba, simplemente ya lo habíamos hecho antes, de esta manera. Adicionalmente voy a coger y voy a preparar un segmentador. Aquí en Power BI se llaman segmentadores, aunque para todos sea un filtro. Este de aquí es un segmentador. Y le voy a poner que sea por tipo. Por tipo sí, pero no quiero el ID, sino quiero el tipo. ¿Dónde está? Tipo cliente. Y acá está. Perdón. Tipo. Quiero saber si es empresa o es persona mi cliente, ¿no? Por ejemplo, puedo ver qué empresa, cuánto representan las empresas de mis ventas, cuántas facturas he emitido a las empresas o cuántas facturas he emitido a personas, cuánto representa eso y por país. Adicionalmente, en este de país quiero generarle una jerarquía mediante la ciudad. Simplemente selecciono el objeto visual y debajo del eje X arrastro y tengo ciudad. Y me genera estos iconos aquí, de estas flechas, digamos, que me permiten explorar en profundidad. Por ejemplo, yo puedo darle y bajo toda la jerarquía y me presenta ahora a nivel de todas las ciudades que existen. Puedo subir la jerarquía otra vez y lo muestro a nivel de país. Pero si yo quiero una exploración en profundidad, lo selecciono esta flecha de aquí, se me marca en negro y lo que está sucediendo es que yo voy a poder pulsar, por ejemplo, el país de España y me va a aparecer solo las ciudades que se han vendido en España. ¿Ya? Vuelvo a subir y si, por ejemplo, yo quiero ver la ciudad, cuánto he vendido en Chile. ¿Ya? Y me parece que solo, no puse Chile, me salió Santo Domingo. Pero puse República Dominicana, Chile es este de acá. Ya, en Chile y solo tengo en Santiago, por ejemplo. Vamos a pulsar la que más tengo, que es México. México, tengo Ciudad de México, Puebla y todas las ciudades demás. Entonces, eso es una manera de crear jerarquías dentro de los objetos visuales para poderles explorar, ¿ya? Esa es una manera. Ahora me voy a crear una matriz, una tabla. Ay, no, le creo. Ya. Voy a pulsar fuera. Tienen que tener mucho cuidado porque si tienen marcado un objeto visual y quieren seleccionar otro, ese el que tenían marcado se les cambia y se les pone el objeto visual que seleccionaron. Entonces lo que voy a hacer es una matriz. Cojo aquí, le arrastro la matriz, por ejemplo. Y ahora lo que quiero ver es los clientes, total de ventas de clientes. Quiero ver mis clientes. Me voy a la tabla de clientes. Cojo cliente y le llevo hasta filas. Quiero ver el total de ventas por cliente. Llevo a valores, total de ventas por clientes. Tengo que estos clientes, como ya tengo aquí, tengo la desagregación de cada uno de los clientes, cuánto he vendido a cada uno de ellos. Pero quiero ver cuánto me representa en porcentaje, es decir, quiero ver la participación de cada uno de los clientes dentro de todas mis ventas.
¿Qué es lo que voy a hacer? Crearme otra medida con una función DAX. Y aquí voy a emplear algunas métricas que puede calcular, perdón, el porcentaje, vamos a poner el porcentaje de participación. ¿Qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, me voy a crear una variable. Una de las mejores prácticas dentro de Power BI es crearse variables porque mejoran el rendimiento. Entonces, a través de la palabra reservada var, y yo siempre lo pongo primero con una V para identificar que es una variable. Voy a poner variables total ventas. Les digo que esta variable total ventas es igual al, perdón, sí, variable total ventas. Le voy a hacer, voy a decirle que me calcule con la función calculate, que es una de las funciones, mejor dicho, la función más fuerte que tiene Power BI, la función DAX más fuerte, porque a través de esta puedes hacer un montón de cálculos de métricas y de medidas, ¿no? La más utilizada, la vamos a utilizar casi en todas las presentaciones. El calculate, como primer parámetro, me recibe la agregación, que es lo que voy a hacer, y lo que voy a hacer es calcular el total de las ventas. Pero como yo ya lo tengo calculado, simplemente llamo a la medida, que ya la creamos antes, ¿no? Simplemente la llamo para no realizar la operación otra vez. Llamo a la medida y aquí el siguiente parámetro es un filtro. Lo que yo le voy a decir es que me calcule las medidas, pero solamente aplicado al filtro de contexto. El filtro de contexto para mí es el cliente, ¿ya? Este es mi filtro de contexto. Es decir, yo estoy presentando el total de ventas en función de los clientes. Estoy filtrando. Cada venta de aquí está filtrado por cada cliente. Entonces, está aplicado un filtro de contexto. Entonces, utilizo la función all selected, que es la función a mí que me permite ignorar el filtro de contexto, pero respetar el filtros o segmentadores aplicados fuera del objeto visual. Ahora les voy a explicar un poco mejor cómo es eso, que suena un poco raro. Pero como primer y único parámetro, le vamos a pasar qué es lo que estamos aquí, que es el cliente, ¿no es cierto? De la tabla de clientes es el cliente. Ese es mi filtro de contexto. ¿Ya? Cerramos el paréntesis del calculate, le damos un alt enter y me voy a crear otra variable, la cual diga V porcentaje. Igual, le voy a hacer la división. Para sacar el porcentaje del total, simplemente lo que hago es dividir como numerador el total de las ventas, que es este valor de aquí, sobre el total general, que es este de aquí abajo, que es lo que calculé yo acá arriba. Entonces, lo que voy a hacer es ese cálculo, ¿no? Voy a hacer a través de otra función DAX que me permite dividir, que es el divide. ¿Por qué utilizo esto? También podría utilizar este símbolo, ¿no? De división, pero esta función DAX lo que me permite a mí y me controla es la división para cero. En el momento que yo tengo una división para cero, no me arroja un error, simplemente me la controla y me deja un espacio nulo en blanco, ¿no? Por eso se utiliza, es aconsejable utilizar, de hecho, esta función. Entonces, lo que voy a hacer es dividir el total ventas, que ya lo tenía calculado antes, coma, como numerador, y voy a pasarle la variable que hice antes, total ventas. Cierro paréntesis, al enter, y ¿qué voy a retornar? Un retorno al enter, y retorno la última variable, el último valor que calculé, ¿no es cierto? Que es lo que voy a hacer. Le doy al check, doy un visto, o le doy enter, cualquiera de las dos cosas es válida, se calcula y ya la crea. Pero antes de nada la voy a poner en formato porcentaje aquí arriba. Y le voy a arrastrar esa medida hacia mi objeto visual, que es esta tabla. Y ya tengo. Tengo que Adam Fernando representa las ventas a él el 64% del 100%, es decir, cada una de estas. ¿Ya? Yo ya tengo aquí identificado cuánto me representa cada uno de mis clientes.
en relación al total de las ventas. Vamos a darle un formato, copiar formato y le pego el formato. Pero copiar formato. Ya. Ahí está. Perfecto. Ya. Ahora voy a cambiar este gráfico de barras y le voy a utilizar simplemente con yo seleccionar el gráfico de barras, voy a pulsar directamente el mapa, ¿ya? Y automáticamente me cambia todo lo que yo tenía a mapa, ¿ya? Y ya tengo identificado dónde tengo yo mis ventas así con mayor claridad, digamos, ¿no? Y de acuerdo al tamaño de la burbuja, el mayor tamaño de la burbuja es donde más ventas tengo. Puedo ver que en realidad tengo muy parecido en todos los países, ¿no? Todas las ciudades, mejor dicho. Ahí está identificado por ciudad y la leyenda está puesta por país. ¿Por qué he cambiado el objeto visual a un mapa? Porque ahora voy a utilizar el mismo que tenía antes, que es el objeto de columnas, para no repetir otro objeto visual de columnas igual. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a, en cambio, a coger por fecha, sí, por fecha. Pero voy a coger mejor el de líneas y voy a ver mis ventas por fecha. Fecha de facturación en el eje X y el total de ventas en el eje Y. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando Power BI identifica que un campo es de tipo fecha, automáticamente me crea una jerarquía. Yo la jerarquía la puedo desplegar aquí y aquí me aparece jerarquía de fechas. Cuando yo arrastro al campo de fechas la jerarquía, me crea todo lo que es por defecto, el año, el trimestre, el mes y el día. Yo puedo eliminar y mostrar dependiendo de lo que yo quiera, o a su vez también puedo hacer esta exploración por jerarquía, ¿no? Que es lo que habíamos visto en la anterior. Si yo, por ejemplo, digo explorarme la máxima granularidad, digamos, baja toda la jerarquía y me presenta a nivel de día y mes. Si yo quiero subir, vuelvo a subir y ya tengo ahí. Pero si yo quiero presentarlo, digamos, una línea a nivel de fecha como tal, simplemente quito la jerarquía de fecha y pongo fecha facturación, que me muestra a nivel de fecha. Y ya me muestra con toda la granularidad de las fechas, ¿no? Le voy a ampliar para que lo vean mejor. Y me presenta aquí, me parece un electrocardiograma. Entonces, que quizás no se identifica muy bien porque está a nivel de día. Lo que vamos a hacer es mejor dejarlo como fecha, como jerarquía, y le vamos a dejar solamente no trimestre ni día, solo año y mes. Y le voy a bajar y le voy a dejar así. Pero así, ya. Le voy a dejar a nivel de año y mes. Y ahí sí tengo ya diferenciado por cada año y por cada uno de los meses que tiene. Ya. Ahora, en esta tabla, en esta matriz de aquí, voy a agregar una medida más, la cual es el acumulado. Quiero saber cuánto llevo acumulado por cada uno de mis clientes. Ya, entonces, lo que yo voy a hacer es generarme una medida más, una nueva medida. La cual voy a poner acumulado. Y voy a llamar a la medida calculate.
total ventas. Le voy a decir, calcúlame el total ventas con un filtro. Perdón. Donde, no, a ver. El total ventas lo vamos a calcular mejor en otra tabla. A ver, vamos a calcularle así. Ya. Normalmente las ventas se calculan, los acumulados de ventas se calculan por fecha, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular unas ventas de facturación donde sea menor o igual a la máxima fecha de facturación. Y ahí le tengo. Le doy Enter. Le voy a dar para que se procese. ¿Ya? Le voy a decir que sea un número decimal. Voy a acomodar esto un poco. Voy a ponerle formato a este. Y aquí me voy a crear una matriz. Y en esa matriz voy a arrastrar a la parte de filas la fecha. Al siguiente nivel. Ya. Y ahora sí le voy a llevar el acumulado. No, perdón, acumulado. A valores. Y ahí sí ya tengo. Resumir. Perdón, voy a quitarle la jerarquía. Tarda un poquito esto en recalcular, ¿no? Tenemos una herramienta dentro de Power BI que nos permite a nosotros poder identificar cuál es el rendimiento de todo este proceso, ¿no? Y identificar los cuellos de botella. Por ejemplo, aquí en analizador podemos ponerle y identificar, iniciar grabación para poder identificar qué es lo que está pasando, cuál es la DAG que me está generando a mí tanto cuello de botella. Es una de las funcionalidades que te permite. Adicionalmente, que pago y normalmente para una máquina con unos 12 megas de RAM por lo menos para poder desarrollar sin mayor inconveniente. Ya, aquí estaría. Ya, y lo último que nos quedaría simplemente por poner sería así, insertar un título. Vamos a ponerle un cuadro de texto. Y lo que voy a hacer es generar aquí un cuadro de texto en el cual voy a poner aquí arriba y le voy a decir
Análisis de ventas. Le voy a poner que las letras sean en blanco y en negrita. Porque este lo voy a cambiar en efectos y le voy a decir que el fondo no tengo fondo. Ya. Y aquí se puede poner, como les decía, el logotipo de la empresa, el icono de la compañía y cualquier tipo de cosas. Este sería una presentación, más o menos algo un poco simple en honor al tiempo, pero podríamos agregar muchísimas cosas que generar otra página, hacer otro tipo de análisis, quizás alguna proyección con un objeto visual o una línea de tendencia, o algunos estadísticos también lo podríamos aplicar. Entonces, sí, se puede hacer muchas cosas con Power BI, incluso este tema de los porcentajes, las fórmulas son bastante potentes y de hecho ya los objetos visuales te traen muchísimas características y facilidades para ayudarnos con los análisis, ¿no? Muchas veces no necesitamos saber tanto de codificar, tanto código, sino simplemente saber utilizar el objeto visual adecuado en cada una de las visualizaciones. Eso sería, Jimmy. No sé si tenemos preguntas por ahí. Genial. Sí, claro. A ver, chicos, escriban sus preguntas, por favor. Acá lo vamos a contestar. Veo los chicos están muy contentos porque acá hay un comentario, ¿no? Que dice Gina, ¿no? Todo empezó así como que muy básico y ahora está quedando pro. Así es, Gina, sí, 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 de hecho que sí. Y en una hora más o menos, ¿no? De hecho que con más tiempo esto quedaría más pro aún. Ha quedado muy chévere, ¿no? A ver, vamos a ver. Hagan sus preguntas, chicos. No se duerman todavía. Acá estamos para contestar. A ver. Vamos a ver las preguntas aquí. Preguntan, ¿qué conectores se puede usar en Power BI? De hecho que hay una lista bastante grande, ¿cierto? Sí, en Power BI tenemos como 400 conectores. En DAX son como 300 y pico conectores, son como algunos, son bastantes. Y en caso no existiera el conector a un sistema X, ¿se puede desarrollar ese conector? La ventaja que tiene Power BI o Microsoft como tal es que cada mes te saca actualizaciones. De hecho, hay unos conectores que están en preview o en beta que los Ujú. va probando Power BI y se pueden utilizar. O sea, si hoy no lo tienes, no es que no lo vas a tener, posiblemente para el siguiente mes ya lo tengas, ¿no? Siempre está a la vanguardia Power BI. De hecho, por eso es uno de los más utilizados a nivel mundial, que te Sí, permite actualizaciones mensuales. me consta, porque yo en Power BI trataba de conectarme a Hive o a Impala, ¿no? Que son programas para Big Data. Y me acuerdo que, por ejemplo, el año pasado estaba en beta, ¿no? Hive decía beta. Y este año ya no es beta, este año Ya está en producción. ya está en producción, ¿no? Entonces, es un ejemplito ahí, ¿no? De la cantidad de conectores, pues, que hay. A ver, dice acá, eh, acá una buena pregunta de Roy Bustos a las 9:57. Dice, ¿cómo puedo hacer para que otra persona comience a actualizar el Power BI y ya le pase la base de datos en Excel y mi archivo, pero no lo actualiza? Creo que tiene algo que ver con la actualización, ¿no? Tiene, quisiera entender un poco más la pregunta, pero de lo que te quiero entender es que posiblemente tú le pasaste del PBIX y la base en Excel, pero tendría que cambiar la ruta. No la actualizará seguramente porque la ruta, tú cuando creaste el PBIX lo creaste con una ruta apuntando a tu PC. Cuando le pasaste del Excel, él te debería cambiar esa ruta y apuntar a donde está actualmente el Excel. Entendería que si es así la pregunta, esa sería la cuestión por la Apuntar a, conexión. apuntar a la nueva ruta donde están La los nueva datos. ruta, cambiar la ruta, correcto.
perfecto. Benji dice, ¿podrías repetir la parte del acumulado? ¿Cómo se hizo el acumulado? El acumulado es, en términos simples, es simplemente, bueno, hay varias formas de hacer el acumulado, ¿no? De hecho, hay una función DAX que te hace el acumulado ya sin tanta vuelta, digamos, ¿no? Pero el acumulado, el sentido de hacer el acumulado es simplemente calcúlame la suma con un condicional, donde la fecha sea menor a la fecha máxima. Y como vas haciéndole fila a fila, la fecha máxima siempre te va a calcular, te va a ir sumando. Uno más, uno más, uno más, uno más, hasta el último registro que tienes hacia abajo. Eso es una de las maneras. Se puede calcular el acumulado también con la función rank, se puede calcular con funciones de inteligencia de tiempo. Hay algunas maneras de calcular. De hecho, en el curso que lo hacemos, yo lo suelo presentar de 3 maneras diferentes, cálculo del acumulado. Genial. A ver, acá hay más preguntas. Una buena pregunta, Iván Acosta dice, el informe que se genera, ¿cómo se publica para un portal web? Sabía que esa pregunta iba a llegar. Muy buena pregunta. Sí, depende si el portal web es público. O sea, el portal web me imagino que entiendo como portal web algo público, ¿no? Claro. Tienes varias maneras de hacerlo. Ahí, cuando lo publicas en el servicio de Power BI, generas un código y ese código se embebe dentro del código HTML del portal donde lo vas a publicar. Esa es una de las opciones que te permite, te da Power BI. No es recomendable, de hecho Power BI no lo recomienda porque pierdes control sobre tus datos, ¿no? A menos que sean datos públicos. Por ejemplo, entidades públicas estatales sí lo hacen, ¿no? Desarrollan el Power BI y luego te lo publican ahí en su página web a Así través es. generas un código HTML no es muy extenso, Y se se pega embebe, ¿no? dentro Se del embebe. HTML y se genera el tablero dentro de la página web. No es En modo, complicado, modo embebido, ¿no? es de medida. Sí, sí, me acuerdo para temas de dashboard de COVID, por ejemplo. Sí, el Ministerio Se de vean Salud lo mucho hizo eso. por el tema de COVID, eso, sí, de Ujú, hecho, por el tema de vacunación, aquí en el Ecuador era el vacunómetro, entonces siempre ujú, estaba ahí el tema de las vacunas, cómo iban progresando. así es. Excelente. Víctor Jiménez dice, ¿es necesario una licencia en Power BI para poder subir a cloud tableros desarrollados? No, para poder subir, no, para compartir, sí. O sea, los Ok, puedes desarrollar tú, subirles a tu servicio de Power BI gratuito que tú te has creado con una cuenta, lo puedes subir, pero son tuyos. Ya cuando quieras compartir, no te permite el free. O te ujú, permite compartir, pero la otra persona tiene que tener licencia. O sea, la compartición es muy limitada, claro, pero sí puedes subir. O sea, la pregunta es si puedes subir a su servicio de Power BI, sí. Sí. excelente. Recuerden que solo cuesta $10, así que creo que una pyme o una empresa muy pequeña ya la puede tener, ¿no? Inclusive una persona natural también, ¿no? Al final, para Netflix pagamos $15, o sea, creo que es y esto es más provechoso todavía, ¿no? Roy Bustos dice, ¿el Power BI puede conectarse a un form? Bueno, se refiere a puede ser un Google Form, ¿no? Un form de OneDrive de repente. Pero no me queda muy clara Sí, la pregunta. sí, 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 se puede conectar, no hay ningún problema. No, no sé, no, no. De hecho, Ah, los for y este tipo de cosas te suelen generar unos links de descarga y link de eso. Entonces, a través de ujú. ese link te puedes conectar y extraer los datos. Claro, el form genera, bueno, al menos Google Form genera un Google Sheet, ¿no? Donde se almacenan los datos. Entonces yo entendería que la pregunta de Roy es que Power BI se conecte a ese Google Sheet para mostrar los datos. Entiendo que va Sí. por ahí. Bueno, sí es totalmente factible, ¿no? Hazel o Hazel Guevara pregunta, ¿no? Mejores recomendaciones para extracciones de datos. Una buena pregunta, ¿no? Un poco amplia de repente también. No, bueno, la principal recomendación es tratar de mandar el procesamiento. Si te extraes de una base de datos, es lo mejor mandar el procesamiento a la base de datos.
¿A qué me refiero? Si tú vas a traerte los datos desde una base SQL, genérate un código SQL en el cual envíes un where y en el where condiciones. No te traigas todo al Power BI, porque si en el Power BI te vas a traer todo y vas a empezar a eliminar columnas, esta me vale, esta no me vale, esta sí, esta no, estas filas no, o a filtrar algo, tráetelo ya filtrado, tráetelo ya solo las columnas que necesitas, porque el motor de procesamiento de la base de datos es mucho más potente que procesarlo en Power BI. Mejoras el rendimiento y la carga y la actualización. Esa es una de las principales recomendaciones cuando te conectas a una base de datos. Sí, genial, genial. Es que ahí hay que tener muy claro la arquitectura, ¿no? O sea, ¿para qué usamos cada herramienta? O sea, tienes la base de datos para procesar datos. Tienes Power BI para la reportería, ¿no? Pero si llevas mucha data, detalle, ¿no? Raw data llevas al Power BI para que Power BI haga la agregación, o sea, de 500 millones de registros respecto a 100 millones, ahí va a ser muy difícil para Power BI, ¿no? Hubiera sido mejor que lo hagas pues en la capa de base de datos y ya lleves la data sumarizada de repente ya a Power BI, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es correcto. Perfecto. Eh, Nos pregunta Benji, ¿nos puede comentar sobre los gateways en caso querramos actualizar la data? Sí, el gateway hay dos tipos de gateway, personal digamos, el que se utiliza a nivel empresarial, ¿no? Personal, el personal gateway. Pero el que se utiliza a nivel empresarial es el que tienen las empresas instalados cuando se conectas a un premise. Eso hay que tenerle claro. Un gateway solamente te permite conectar para extraer la información desde el Power BI, desde el servicio, actualizar la información hacia una base on-premise. Ya sea base de datos, sea archivos de Excel, TXT o lo que sea, pero que estén en un servidor on-premise. Solamente ahí se utiliza el gateway. Si tú te conectas a una base de datos en Azure, en Amazon, en Google, en donde sea, que esté en nube, no necesitas gateway, solamente en Azure. Adicionalmente, perdón, solamente un premio. Adicionalmente, el gateway, por recomendación explícita de Microsoft, debe estar instalado en un servidor dedicado. De no ser posible, sí debería estar instalado un servidor más cerca de donde va a extraer los datos, es decir, no a tantos saltos de red, es decir, estar pegado a no tantos saltos de red. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta que por ahí va a pasar todo tu procesamiento para extraer la data. Y si tú no le tienes en un servidor dedicado, le tienes, digamos, en el mismo servidor de la base de datos, lo que te va a generar es conflicto con el uso de recursos. Te va a consumir recursos de tu base, de tu servidor de base de datos, porque va a estar actualizando. Y si tienes muchas actualizaciones programadas al día, va a estar constantemente actualizando y utilizando recursos del servidor, lo que te va a quitar rendimiento a tus demás actividades que estén destinadas a base de datos de ese servidor. ¿Ya? Eso es como en términos generales el tema del gateway. Genial. Arturo nos dice, Arturo Pérez, muchas gracias por esta significativa capacitación. Gracias a ti, Arturo, por acompañarnos. Nos pregunta si tenemos un curso sobre este tema, Efren. Sí, tenemos el PL300 desde el curso que vamos a iniciar el día lunes. Así es, Ahí genial. abarcamos ¿Nos puede mostrar básicamente el temario de repente? desde cero hasta, hasta la administración. Llegamos exactamente desde instalarte prácticamente cómo se instala un Power BI de esto hasta cómo se administra todo lo que ya desarrollemos en la nube en el servicio de Power BI. Vamos a pasar por temas de rendimiento de modelos, vamos a pasar por diseño de modelos, vamos a transformación, extracción de datos, pasamos por, por visualización, fórmulas DAX, temas de utilización de objetos con inteligencia artificial. También estamos bueno, y todo lo que abarca el Power BI. En realidad es bastante completo el curso y va enfocado obviamente a la certificación PL300 de Microsoft, ¿no? También Ujú. damos pautas para aprobar el examen certificado. ¿Te parece si puede mostrar el temario, Efren? Comentarle a El, los chicos que estamos empezando este día lunes. Es un curso desde cero de Power BI. Son 30 horas, 5 semanas.
¿no? Y tenemos realmente un precio súper competitivo. ¿Sí? De verdad que pueden comparar con otras academias, es el mejor precio que van a ver. Y bueno, nuestro instructor es justamente Efren, quien es certificado en este tema, ¿no? Que es Power BI Data Analyst, ¿sí? Y ahí tenemos el brochure, Efren, no sé si lo tienes, ¿nos puedes Sí, compartir? dame un segundo que estoy... Ujú. Va a ser Power BI desde cero, son 30 horas. Pues se va a cubrir todos esos temas, ¿no? Desde la preparación de los datos, extracción, uso de DAX, un poco de M, hacer eh, y reportes pues muy poderosos, ¿no? Similar al que hizo Efren acá en el webinar, ¿sí? Benji dice, después del curso podré ser como Efren. Bueno, yo creo que la obligación del alumno es superar al maestro, ¿no? ¿Tú qué opinas, Efren? Sí, o sea, yo siempre digo que el tema del Power BI es primero tener claridad las bases, que es lo que damos nosotros en el curso, y mucha gente dentro de los cursos, por lo general, siempre, el otro día tuve un curso con un alumno y me decía, profe, me dice, eso de visualización, no, mejor veamos DAX, porque visualización solo es coger objetos y arrastrar. Y en realidad yo le dije, sí y no, o sea, sí, no, o sea, tú puedes representarle, digo, hacer todo el proceso perfecto, pero en el momento de presentar, presentas una papaya y ahí sí lo fregaste. El gerente te manda con media vuelta, porque no entiendes nada. Entonces, si no sabes presentar una visualización o escoger el mejor objeto visual para presentar, no sabes. Y todo esto te lo hace la experiencia la constancia, ¿no? El estar el día a día con todo esto. Eso es lo que te da. A ver, Así es. les comparto el contenido del curso, ¿no? El Pregunta contenido del, José, los requisitos. Ah, el PDF del temario lo tienes, Efren, está acá en el chat. el PDF del temario está, ya lo tenía. A ver, antes que los alumnos se nos duerman, un poquito rápido. Hassel pregunta, ¿el uso de Salesforce puede ser de ayuda al trabajar con Power BI? Todo ayuda. Sí, en realidad hay herramientas externas incluso que de Power BI te ayudan un montón. Por ejemplo, hoy bueno, en base al tiempo y todo lo demás, pero también lo abarcamos en el curso el tema de herramientas de DAX Studio que nos permiten a nosotros hacer un seguimiento a todos los informes, ¿no? Hacer una administración correcta.